Seguimos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos pueda continuar acompañando. Está ya con nosotros de la Clínica Cardiológica del Valle el doctor Daniel Meneses para estar hablando sobre ese infarto que pudiese producirse, esperemos en Dios que no, pero en la temporada navideña. ¿Se puede prevenir o no? Él nos los va a decir, sobre todo estar alerta a alguna sintomatología. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Siempre un placer estar acá con ustedes. Muy encantado de estar acá. Bueno, la verdad es que este periodo de Navidad, que es un periodo muy alegre, un periodo que tenemos que celebrarlo en familia, es un periodo peligroso porque aumenta significativamente la prevalencia y la incidencia de infartos. Justamente el 25 de diciembre en el condado de Los Ángeles se demostró hace varios años que es el día donde más infarto hay en comparación al resto del año. ¿Será por todas las emociones de que a veces la familia o se reúne o a veces no llega nadie? Fíjate que hay 4 factores que se han identificado muy claramente. El primero de ellos justamente es el emocional. La visita, la alegría, el recuerdo de los deudos que no están en la mesa, en la cena navideña, etcétera, ¿no? Los amigos que vienen, las amistades, etcétera. Ese es un aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con una mayor circulante de dinero justo por el aguinaldo y entonces se abusa de la comida, se abusa del alcohol. Los que consumen drogas como cocaína también compran más cocaína en esta época. Eso se demostró en estudios españoles y ese sería el segundo factor. El tercer factor tiene que ver con el cambio de clima. Como ustedes han visto, en Nicaragua se espera que haya un frente frío a partir de mediados de diciembre y siempre ocurren estos cambios climáticos. Predisponen a lo que son los espasmos de las arterias coronarias y por supuesto también a los infartos. Y el cuarto factor tiene que ver un poco también con una ley natural de prevalencia del infarto que tiene algunos picos. Por ejemplo, en Semana Santa suele ser alto, luego baja un poco en abril, mayo y luego vuelve a subir. Entonces coincide en estos picos también en la etapa de Navidad. De manera que en Navidad es más común el infarto agudo del miocardio. Y ya comenzamos a operar pacientes justamente estos días por infarto del miocardio en estos días. ¿Se puede prevenir esto, doctor? Porque lo que no se puede prevenir quizás es las emociones, porque no sabemos de qué forma va a reaccionar algún paciente. ¿El paciente debe tener previamente algún tipo de chequeo para saber si tiene algún problema coronario o no? ¿O qué debe hacer? Sí, hay que separar dos grupos de pacientes. El paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular de base, bien sea cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, etcétera. En ese paciente hay que recomendarle que no deje las cosas para enero, porque típicamente ese es uno de los factores que también interviene en que se presenten más infartos. La gente comienza a tener molestias de pecho y dice, bueno, en enero voy al hospital, en enero veo al médico, y eso no debe ser así, eso no debe bajarse la guardia. Las medicaciones, todas deben de cumplirse en forma estricta. Debe reducirse el consumo tóxico de todas las cosas que pueden incrementar también el riesgo de infarto y en caso de sintomatología llamar a su médico o visitar a su médico. Esto para los que tienen una enfermedad cardiovascular ya conocida. Los pacientes o las personas que no tienen enfermedad cardiovascular conocida y son adultos, es un buen tiempo para hacerse un chequeo cardíaco. Sí. El chequeo cardíaco de Navidad debe incluir al menos una prueba de esfuerzo, una valoración del cardiólogo, algunos exámenes de laboratorio y creo que es uno de los mejores regalos que se pueden dar para esta Navidad. Revisar su corazón porque recuerden que hasta un 40% de los adultos va a tener infarto del miocardio en algún momento de su vida. Excelente. Cuando ya están estas situaciones, la familia debe estar pendiente, sobre todo los hijos. Esto se da más en personas que tienen problemas, usted decía, pero también problemas que tienen de hipertensión, personas de la tercera edad o pacientes crónicos, doctor, mi consulta. Y segundo, ¿qué es lo que tenemos que estar siempre vigilando a nuestros pacientes o a nuestra familia? Es importante limitar el consumo de tabaco, es importante el consumir alimentación balanceada, saludable. Es importante hacer ejercicio físico. La práctica de ejercicio físico es algo que sabemos que reduce el nivel de colesterol, que es un factor de riesgo, mejora el control glicémico en los pacientes con diabetes y contribuye a la salud cardiovascular global. Pero sobre todo hay que estar pendiente de las alertas. Los infartos del miocardio no todos van a dar dolor típico en el pecho. Algunos pueden verse como malestares gástricos, hay pacientes que refieren como indigestión, como reflujo, y ese proceso puede ser secundario a un infarto agudo del miocardio. Hay que tener un umbral bajo ante cualquier sintomatología, digamos, nueva, para llamar a su médico tratante, consultarlo y en el caso apropiado él va a decidir si requiere o no hacerse un estudio especializado o referirlo a un colega que maneje el área cardiovascular de forma profesional. ¿Cómo no? Cuando ya es tenemos una llamada, me dicen.
Ok, cuando ya está el paciente, doctor, medicado y se supone que está controlado, que todo está bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el familiar ante una circunstancia que empiece, por ejemplo, algún dolor en el pecho, si en realidad duele o no? Porque he escuchado a veces, no, es que el corazón no duele. Si en realidad hay dolor o no, doctor, si hay algún entumecimiento o adormecimiento en uno de sus brazos, ¿qué debe hacer? Es buenísima pregunta. Si usted sospecha, alguien sospecha que está teniendo un ataque cardíaco, un infarto del miocardio, hay que ir rápidamente a un hospital. En Nicaragua, la mayoría de los hospitales que disponen de salas de cateterismo cardíaco, donde se puede tratar de manera eficiente el infarto agudo del miocardio, tenemos pocas salas, pero vamos a decir de alguna manera, en el sector público, el mejor hospital dotado para cateterismo cardíaco y cuidados coronarios en pacientes infartados es el Hospital Manolo Morales. De manera que si la persona no tiene recursos y no tiene seguro y tiene una percepción de que está sufriendo un ataque cardíaco, pues bueno, yo no quiero llenar la emergencia del hospital, pero vaya al Hospital Manolo Morales porque allí va a tener posibilidad de ir a una sala coronaria y eventualmente hasta de un cateterismo cardíaco. Para los pacientes asegurados que tienen INSS, fundamentalmente hay dos hospitales, que son el Hospital Militar, que es el hospital que hace más volumen en cateterismo cardíaco en la actualidad, y el Hospital Salud Integral, que es el hospital que tiene las condiciones más amplias para atención cardiovascular en los pacientes infartados. Básicamente, allí se resume la capacidad en Managua y en el país para atención del infarto agudo en forma pronta y con una resolución máxima, es decir, la que consigue a través del cateterismo cardíaco. Sí, cuando ya está el paciente siendo tratado, en algunos de los hospitales o del sistema público, a veces pues hay algún tipo de complicaciones porque hay demasiados pacientes o los pacientes los pasan a consulta hasta para enero, cuando es esta temporada. Por ejemplo, en el hospital de Jinotepe nos decían algunos pacientes que no hay reactivos para hacer exámenes y saber cómo están los triglicéridos y todo esto, sobre todo para los pacientes crónicos, es un llamado también a las autoridades. Pero, ¿cómo hacer ya cuando el paciente esté en la casa? ¿Qué tipo de alimentación, sobre todo, para prevenir? Porque usted decía que también podemos prevenirlo. Sí, esencialmente el punto de alimentación es un tema interesante y creo que todos los pacientes lo primero que preguntan sobre cómo alimentarse, no solo después del infarto, sino también cómo alimentarse en forma saludable para prevenir el infarto. Tal vez tres aspectos son importantes en Nicaragua. La primera de ellas, nosotros somos una nación con una cultura exagerada en el consumo de azúcares. Las azúcares simples que las consumimos a través del pan, a través del azúcar blanco, de los refrescos, a través de la pasta blanca, etcétera. Nosotros abusamos mucho del consumo de azúcar porque no tenemos la costumbre de utilizar al mismo tiempo alimentos ricos en fibras que reduzcan el consumo de azúcar y el impacto a nivel del páncreas y a nivel del corazón. El segundo lugar, tal vez un aspecto nutricional muy importante, es que somos una nación de frituras. Desafortunadamente, el freír es solamente uno de los múltiples procesos que pueden llevar los alimentos en su cocción, pero a nosotros nos fascina, ¿no? Entonces, una persona en Nicaragua debería idealmente no pasar de 2 frituras a la semana. Y nosotros vemos en una casa que se fríe el arroz, se fríe el frijol, se hace gallo pinto frito, se hace tajada frita y se hace queso frito. Ese exceso de grasa debe ir a algún lugar. Originalmente puede ir al tejido adiposo, pero al corazón de repente se le ocurre que él puede guardar ese exceso de grasa en las arterias. Y eso es lo que va obstruyendo gradualmente la arteria y predispone el infarto. Por eso tenemos lugares como Chontales, por ejemplo, donde hay un consumo abundante de lácteos y grasas y carne, donde hay una prevalencia de infarto en gente joven muy alta, con arterias coronarias muy dañadas. ¿El exceso de lácteos también nos puede predisponer, doctor? Sí, los lácteos se pueden y se deben consumir, pero de cierta manera responsable. No podemos abusar, ya que ellos contienen mucha grasa saturada que también va directamente al corazón. Entonces hay que tener un balance y hacer... Nosotros tenemos realmente una naturaleza muy generosa. Tenemos aguacate, tenemos frijoles, tenemos muchos alimentos cardiosaludables. Lo que debemos hacer es buscar cómo utilizarlos, mezclarlos y reducir la manera de que los consumimos con azúcar o con grasas. Como no, doctor Daniel Meneses, Clínica Cardiológica del Valle, cardiólogo también, gracias por esos grandes consejos. Y sabemos que usted está ahí, ¿verdad? Siempre para aquellas personas que quieran llamarle, con muchísimo gusto, él les va a atender. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial, ya volvemos.